Ella es Honnara, la hija mayor de un ex general. Ha tenido todo lo que quiso y en el amor le fue bastante bien, tanto que está a punto de casarse con un sujeto que conoció hace 2 meses. O bueno, eso parecía, ya que ella se escapa de su boda para buscar a quien realmente ama, el pobretón Na Hechul. Este muchacho la ama con locura y pasión desde hace mucho tiempo, y él se encontraba tomando con sus colegas para olvidarse que su gran amor se estaba casando ese día. Él piensa interrumpir su boda, pero no tiene la voluntad para hacerlo, aunque tranquilos que Nara aparece en el bar donde estaba su enamorado y con su vestido de bodas completamente empapado. Primero le ordena que pague el taxi y luego lo regaña por no tratar de impedir su boda. Arrodillado en el piso, él trata de explicarle que sí pensaba hacerlo, lo que inmediatamente emociona a Nara y decide casarse con este muchacho. Por lo que a los días de fugarse de su primer boda, tiene una nueva y más pequeña boda donde únicamente van sus amigos y familiares. Mientras su abuela se pregunta por qué su nieta ha cambiado de novio, sus padres se miran con mucho desprecio. Es más, debo mencionar que el señor Hon intentó quitarle la vida al prometido de su hija. Luego de tener una maravillosa boda, ellos comienzan a convivir y lo que pensaban que iba a ser maravilloso en un par de años colapsa por culpa de sus trabajos y su desinterés por el otro. Por supuesto, antes de que él consiga trabajo, Nara tuvo que soportar que su esposo no quiera pasar la noche con ella, mientras él tuvo que aguantar lo sucia y desordenada que solía y suele ser su esposa. Por esto y muchas cosas más, la pareja toma la decisión de separarse. Primero se presentan en la corte y le piden a los jueces que los divorcien, pero para poder hacerlo necesitan saber los motivos, por lo que ahora descubrimos varias situaciones complicadas que tuvieron que soportar uno del otro. Nara tuvo que aguantar que una compañera de su esposo se le insinuase, luego que él y su familia siempre le recriminen por haber nacido en una familia rica, en especial su suegra, la cual no perdió la oportunidad de recriminarle lo derrochona y despreocupada que es. Por su lado, Jun Chol tuvo que soportar una insinuación de un director que trabajó con su esposa, además de que ella casi haya arruinado el día en el que él podía recibirse como abogado. Nara exige divorciarse de él, ya que no lo soporta, porque Yechul no la entiende. Él pide lo mismo, pero los jueces le exigen que esperen 30 días. Transcurrido ese tiempo, podrán darle lo que tanto desean. Es así que ellos deben soportar y mantenerse como una pareja de casados por 30 días más. Luego de salir de la corte, ellos discuten por quién conducirá el auto y por quién llevará a quién a su trabajo. Como él paga la factura del auto, le quita las llaves a su esposa y maneja hasta su trabajo. Todo parecía ir bien hasta que ella, de la nada, le recrimina por no haberle comentado el odio que sentía luego de lo que sucedió en el día del examen. Palabra viene, palabra va, él no miró adelante y cruzó el semáforo en rojo, lo que provocó que un camión los choque. Antes de que pierdan la conciencia, Yechul ve a su esposa regañándolo luego del fatal choque. Más tarde sus padres se alegran y se sorprenden, ya que ellos no tienen heridas graves, pero la pareja ha perdido la memoria. No es permanente, por lo que el doctor, quien es un fan de los dramas como todos nosotros, no pierde la oportunidad de decirle a la madre de Nara y a su suegra que lo que le sucedió a la pareja parece sacado de la ficción. Luego de bromear con las señoras, les aconseja que podrán recuperar la memoria más rápido si los hacen convivir juntos. Como la suegra de Nara quiere que su hijo recupere muy rápido la memoria, deciden golpearle en la cabeza por consejo del doctor, quien les comenta que eso puede funcionar ya que lo vio en una historia. En parte esto es verdad, ya que él recupera el acento que tenía al hablar, aunque su memoria no regresa. Luego de unos días, ambas madres deciden que convivirán para luego separarlos. Nara irá al extranjero y él dejará la casa que la madre de Nara había pagado. Por cierto, para que no haya problemas, la hermana de Nara es obligada a cuidarlos. La muchacha y su esposo comienzan algo muy lindo y muy bueno, pero primero deben pasar varias situaciones, como que él se perfuma para cautivar a su esposa, y luego escucha de parte de su gran amigo, uno que conoció en un bar, de una forma completamente inesperada. Este sujeto se convirtió en el cupido que nadie pidió, pero que cambió su vida para siempre.
ya que él le presentó a Nara a Yechul, quien se encontraba en el bar estudiando ya que debía pasar el examen. Él se enamoró a primera vista de ella, pero Nara no le importaba este sujeto, hasta que él le salvó la vida. Bueno, en realidad tampoco le importó, ya que ella se enamoró del médico que la trató en el hospital. Él simplemente fue el sujeto que la llevó al centro médico. Por su lado, Nara, a través de sus amigas, completa esta historia. Luego de que él le salve la vida, ella comenzó a salir con el médico, pero este sujeto la engañó. Y cuando pensaba que su mundo se iba a terminar para siempre, Yechul apareció. Inesperadamente los dos fueron al mismo partido de béisbol, y a la salida del estadio, ellos se volvieron a encontrar. Esta vez él la cautivó. Primero trató de evitar que se moje, y luego la invitó a salir a su modo, uno bastante cursi, pero que le gustó a ella. Por cierto, Nara menciona que tal vez la sonrisa de asesino y sus ojos fue lo que la cautivó. Luego de tener una reunión bastante extensa con familiares y amigos para tratar de que ellos recuerden algo de su pasado, recurren a la terapia hipnótica. Allí la pareja logra traer recuerdos del pasado, pero no son tantos como quisieran. El esposo de Nara recuerda el día en el que chocaron y cómo ella lo maldecía, pero además el día en el que él pensó que ella lo odiaba, o sea, el día del examen que cambiaría su vida para siempre. Resulta que ella no quería retrasarlo y tampoco lo odiaba. En realidad, volvió bastante borracha a la casa, quiso prepararle una sopa especial, pero esto se salió de control y él terminó apagando un posible incendio. Cuando salen de la hipnosis, él le pide perdón, pero ella simplemente lo tranquiliza, ya que sabe que no fue su error y que solo faltó un poco de comunicación. Como la terapia que intentaron no funcionó, deciden llevarlos a sus trabajos y forzarlos a que recuerden su vida, por lo que él llega a su empleo y a los minutos es echado por su jefe, quien le dice que no puede hacer su trabajo, mientras que Nara pasea por el lugar y se encuentra con el director con quien supuestamente había pasado la noche. Él se enteró de lo que sucedió en la corte y le confiesa que ellos no pasaron la noche, simplemente compartieron tragos y trabajaron juntos. Como los días siguen pasando, la pareja debe continuar conviviendo. Esto lo lleva a que Yechul sea visto por Nara desnudo y él la vea en pijama. Inesperadamente, este suceso activa el deseo sexual del esposo de Nara y por consejo del doctor que le encantan los doramas, ellos deben pasar la noche juntos, algo que no le parece bien a Nara. Claramente, él es un desconocido para ella, por lo que primero comienzan desde el principio. Salen a una cita al mismo estadio de béisbol donde se encontraron por segunda vez. Allí no encuentran nada importante, aunque él intenta convencerla de que comiencen de nuevo su historia de amor, pero Nara no le presta atención y simplemente terminan almorzando afuera del estadio. Allí él quiere ofrecerle la comida favorita que tanto le gustaba, pero ella le da un nuevo platillo, el cual les encanta a los dos. Palabra viene, palabra va, ellos terminan cenando y tomando trago juntos. Es más, Nara besa accidentalmente a su esposo y al rato aparecen en el bar del amigo de Yechul, donde el amor florece. Primero deben escuchar a los amigos de Yechul quejarse de sus problemas amorosos, pero aquí no importa lo que pase con los demás, sino con la parejita. Nara aprovecha que su esposo tiene unos tragos de más y pasan una noche fogosa en el lugar. Su hermana llega al bar para impedírselo, pero no puede hacer nada. Todos esperan afuera, ya que la parejita está muy ocupada. Al otro día ellos quieren ocultar las travesuras que hicieron, pasando el rato con sus amigos, pero lo peor es inevitable debido a que la hermana de Nara los vio teniendo intimidad. Esto culmina cualquier relación que pensaban comenzar, ya que su madre aparece y se encarga de preparar todo para que Nara se vaya del país. Primero, les ordena que vayan a la corte y como ya han pasado bastantes días, le otorgan el divorcio. Sin otra alternativa, Nara debe dejar el país, mientras que él mudarse de la casa. Pero antes de hacerlo, recuerda todo el tiempo que vivió con Nara dentro del lugar. Uno que no fue nada bueno, pero tampoco nada malo. Por cierto, su esposa descubre
que él ha recuperado la memoria luego de que su hermana lo haya golpeado. Cuando Nara se disponía a irse, su esposo, quien ya no la miraba como antes, aparece delante de ella. Con la ayuda indirecta de su suegra, él puede expresar todo lo que siente. Por supuesto, también disculparse por haber arruinado su relación. Pero Nara demuestra ser una desinteresada cuando se saca los audífonos mientras él estaba hablando. Ye-chul trata de volver a decir todo lo que dijo, pero Nara se lo impide y se despide de él. Ya no hay vuelta atrás. Ella se va para no volver, dejando a su esposo bastante triste. Aunque tranquilos que Nara no se va a ir. Al contrario, le da un plazo de 90 días para intentar recuperar su memoria y su relación. Mientras que sus amigos corren a una grúa que se lleva a su coche, la parejita se mira con mucha pasión. Durante los días posteriores, la hermana de Nara presenta un novio a su padre y su suegra le pide consejos al doctor novelero, el cual no tiene las respuestas a sus preguntas. Por último, pero no menos importante, vemos que la hermana menor de Nara ha creado una canción bastante movediza luego de pasar 30 días con su hermana y su cuñado. Y los amigos de Ye-chul, bueno, tienen sus propios problemas. Por cierto, la parejita continúa intentándolo. Y hasta aquí el resumen de Love Reset. ¿Qué les puedo decir de esta historia? Me ha encantado. Siento que le falta un poco más de tiempo y no sé, está bastante bien, es divertida. Jun So-min siempre me encanta verla en pantalla. Con este muchacho ya actuó en otra historia que he resumido en el canal, si quieren buscarla. Hace una semanita subí el resumen de esta historia. Han hecho de pareja como en esta, pero más jóvenes. Pero bueno, me encantaron como pareja en esa película y ahora me volvieron a encantar. Tienen un feeling muy bueno. Ella es pura desvarío, él bastante serio, pero bueno, contrasta muy bien con este personaje. No sabía qué me iba a deparar de esta historia, me sorprendió, me gustó. Le falta un poco de tiempo para mí, pero bueno, no quiero hacer más largo este video. Si le tengo que poner un puntaje, le pongo un 7,5. No digo que sea mala, pero tampoco hay mucho que calificar. Está bien, es correcta, te hace divertir, tiene un poco de romance, un poco de diversión, humor, pero hasta ahí. En fin, espero sus opiniones en los comentarios y nos vemos en un próximo resumen.